Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Antes de comenzar con las reseñas de las películas de Halloween, con 3 de las 5 que os he puesto en la pestaña de comunidad, en la última encuesta, vamos a reseñar una película que yo creo que podría haber estado perfectamente dentro de ese grupo de 5. Aunque no se puede decir que la película que vamos a comentar esta noche sea 100% un film de terror, pero sí que tiene una serie de pinceladas terroríficas que le hacen, yo creo, un film muy interesante. Y yo creo que un film que podría habérsele apreciado mucho más tanto por parte del público como por parte de la crítica. Aunque esta película, se puede decir sin temor a equivocarse, que sí que fue del gusto de la mayoría de los críticos que fueron a verla y que supuso un gran éxito en taquilla. Prueba de ello es que tiene además otra parte más. No es una secuela, es una precuela, de la cual ya hablaremos posteriormente. El tema de Blancanieves yo creo que es uno de los temas que últimamente, en las redes sociales y en todas partes, está levantando un gran revuelo debido al tráiler de la Disney, de esa nefasta seguramente película, con, ya os digo, un tráiler que yo creo que es un auténtico despropósito. Pero esta noche vamos a comentar una película que va mucho más allá de lo que fue el relato de los hermanos Grimm y una película que fue mucho más allá en lo que se refiere a temática, en lo que se refiere a desarrollo de personajes de la película de Walt Disney. No es que este film sea o se pueda comparar con la obra maestra de Walt Disney, una de las muchas que hizo al principio de su carrera en esa etapa gloriosa del 37 al 59. Pero es una película que yo creo que dentro de lo que es la fantasía medieval se puede catalogar como la última gran fantasía oscura que nos ha dado Hollywood, o por lo menos una de las últimas, o por lo que a mí respecta, la mejor de todas ellas. Un film que yo creo que gana muchísimo en cada visionado, que yo cuando fui a verla al cine, vamos a comentar hoy lo que es la versión extendida, la versión ampliada, que le da mucho más profundidad a lo que fue la versión de cines, pero sobre todo, la película que vamos a comentar esta noche yo creo que es todo acción, aventuras, heroísmo, belleza, pero sobre todo terror. La verdad es que la película que vamos a comentar esta noche para mí supuso una grata sorpresa cuando la vi en el cine. Ya os digo, gana en cada visionado y que tenía ya muchas ganas de reseñar aquí en el canal, y eso que la tengo ya en formato físico desde hace ya muchísimo tiempo. Es una película compleja, visualmente fascinante y que nos cuenta prácticamente el mismo relato de toda la vida, el bien contra el mal, pero desde un punto de vista visualmente magnífico y argumentalmente hasta cierto punto desconcertante. La película que vamos a reseñar esta noche es nada más y nada menos que Blancanieves y la leyenda del cazador, del año 2012, y filmada por un director Nobel, un tal Rupert Anders, que es que además era su ópera prima, era la primera película que filmaba este director. Y la verdad es que le salió un trabajo impecable, hecho además y filmado con gran inteligencia, y con un guión muy notable de uno de los grandes guionistas del Hollywood de los últimos tiempos. Un guionista llamado José Inamini, que seguramente a muchos de vosotros no os dirá nada, pero que fue el guionista nominado al Oscar por una de las grandes películas o melodramas de época de los años 90, que fue Las alas de la paloma, protagonizada por Helena Bonham Carter. Blancanieves y la leyenda del cazador es una película protagonizada por Charlize Theron, Kristen Stewart y también por Chris Hemsworth, y además acompañado de un elenco de secundarios, la mayoría de ellos británicos, que aportan una fuerza narrativa e interpretativa de gran vigor dentro de lo que es el relato de la misma. La verdad es que ya os digo que, vista esta película, a lo mejor a día de hoy, y por el tema controvertido de Blancanieves, a mucha gente le puede tirar para atrás. Pero si le dais una oportunidad a esta película, descubriréis una fantasía oscura al estilo de Willow, con la epicidad, salvando las distancias evidentemente, del Señor de los Anillos, pero que también bebe mucho, por ejemplo, de otros personajes incluso históricos, como la mismísima Juana de Arco y también la condesa sangrienta Erzsébet Bathory, porque en el personaje de la bruja Rávena, que interpreta Charlize Theron en esta película, se puede decir que encontramos muchas reminiscencias de la famosa condesa sangrienta y de una auténtica vampiresa. Es una bruja llena de belleza, pero que también absorbe, digamos, la energía vital cual vampiresa en los relatos de misterio y de terror. Ahora iremos puntualizando y detallando todos estos elementos que realmente son bastante interesantes. La película, ya os digo, es del año 2012, supuso un éxito de crítica y de taquilla, pero yo creo que no todos los críticos la trataron con igual, vamos a decirlo, respeto
o vamos así decirlo de esta manera, no fueron tan condescendientes con ella. Sobre todo porque se basaron en la interpretación de Kristen Stewart, que es la protagonista del film, interpretando a la mismísima Blancanieves, y que Kristen Stewart realmente no es una gran actriz, pero que en esta película sí que tengo que decir que realiza un papel desde un punto de vista interpretativo más físico que intelectual. Es decir, su papel es mucho más de correr, montar a caballo y una serie de actividades que yo creo que hacen del personaje algo más completo de lo que el personaje de Blancanieves siempre hemos tenido en mente. Es una película que aporta muchísimo a lo que es el cuento de los hermanos Grimm, pero hay que reconocer que Blancanieves y la leyenda del cazador es una película que es como una interpretación oscura, retorcida, terrorífica de lo que es el cuento de los hermanos Grimm, que también tenía ciertamente muchos puntos oscuros, sobre todo en lo que es el personaje de la bruja, de la reina Rávena, como se especifica en esta película, y que era realmente el personaje más interesante tanto del cuento como de la película de Blancanieves que tenemos todos en mente del 37 de dibujos animados. Pero aquí, tanto Hossein Amini como guionista y también Rupert Sanders como director, yo creo que han sabido llevar a Blancanieves a un nuevo nivel. Es decir, es un relato que aporta muchísimo a lo que es la trama original. Yo creo que la trama no hace falta prácticamente, no vamos a decir casi mencionarla, pero todos conocemos el cuento de los hermanos Grimm en el que en un reino, una reina malvada tiene a su hijastra encerrada en una torre y que la utiliza pues única y exclusivamente pues para limpiar lo que es el castillo y que está pues prácticamente muerta de envidia por la belleza de Blancanieves y que cada vez que se dirige a su espejo le dice cuál es la mujer más hermosa del reino y el espejo siempre le dice que es Blancanieves y no la reina. Y claro, la reina lo que hace es intentar destruir a Blancanieves porque ella quiere ser, digamos, la mujer más hermosa de todo el reino, utilizando para ello a un cazador para que vaya pues a matarla una vez que esta mujer ha escapado del castillo maldito y llega a la cabaña de los 7 enanitos y que todos sabemos cómo terminará haciendo amistad con los 7 enanitos y que la reina disfrazada de bruja le dará la manzana envenenada y creerá que ella ha muerto y que ella revivirá con un beso de amor de ese príncipe de cuento de hadas, valga la redundancia, que todos tenemos en mente. Eso es lo que es básicamente el cuento. Pero es que el guión de Hossein Amini va muchísimo más allá. Yo he leído críticas de esta película en la que decía que este film no aportaba absolutamente nada a lo que era el relato original de los hermanos Grimm. Yo no sé si esas personas han visto esta película, pero en este vídeo vamos a destapar y vamos a destripar esta película y vais a comprobar que esta película va muchísimo más allá del relato original en las 2 horas y cuarto de metraje. Es más, es que Blancanieves no es solo una belleza, sino que además es una princesa decidida a recuperar su reino, de tal manera que utilizará, digamos, un aprendizaje a lo largo de toda la película, porque esto es lo que vamos a tener en lo que es el film. Una película de aventuras y de acción en el que la protagonista recorrerá lo que se denomina el camino del héroe, en este caso el camino de la heroína. Es decir, un personaje que sale de una situación muy difícil, pero que le ocurren una serie de acontecimientos que le hacen crecer como persona, en este caso en la película, crecer como personaje y que por lo tanto se convertirá en alguien completamente distinto al que habíamos visto al principio de la película. Algo que no habíamos visto en la serie de dibujos animados, perdón, en la película o en el relato de los hermanos Grimm. Pero es que además la reina malvada, la reina Rávena, la bruja, prácticamente se puede decir que la protagonista de la película, interpretada por una Charlize Theron en estado de gracia, se puede decir que es donde aquí tanto el guionista como el director han cargado las tintas, dándonos uno de los personajes de fantasía medieval o de espada y brujería más fascinantes de la historia del cine. Todo ello debido a la interpretación de Charlize Theron, que a mí os podría decir que la podría catalogar de escalofriante, terrorífica, pero a la vez de sublime y de magistral, que no tiene yo creo que nada que envidiar a las mejores interpretaciones que ha hecho Charlize Theron a lo largo de su carrera. También hablaremos de todo ello. Y el tercero en discordia es el cazador, interpretado por Chris Hemsworth, que todos le conocemos, evidentemente, por ser el Thor de la franquicia de Marvel, pero que aquí no se limita a ser solo el cazador que va en busca de Blancanieves para matarla y llevarla su corazón hacia la reina malvada. Todo lo contrario. Va a ser, sí, un cazador, pero es el típico héroe solitario,
que además se le ha aportado en esta película un pasado trágico. Porque como iremos descubriendo a lo largo de la película, el personaje del cazador también tiene un pasado trágico porque su mujer falleció en circunstancias bastante trágicas y que él además fue un soldado que estuvo en las guerras del reino. No se especifica qué guerras son, pero que si vemos la precuela podemos ver efectivamente que sí, que fue un personaje que digamos que está bastante curtido, pero que vive en un estado prácticamente de depresión porque la primera secuencia donde le vemos está, digamos, en una pelea con un personaje porque le debe dinero dentro de lo que es el típico bar, la típica tasca o la típica taberna de esos típicos pueblecitos medievales. Y perdonad que diga tanto típico porque también la película tiene una serie de tópicos o de estereotipos que ahí están respecto de lo que son los típicos cuentos nórdicos. Vuelvo a subrayar la palabra típica. Pero también aportan muchísimos elementos que le dan a la película un empaque muchísimo más sólido y que yo creo que merece la pena de visionar y revisionar varias veces porque el director Rupert Sanders es un director que, por lo que yo tengo entendido, viene de la publicidad y le ha transmitido a la película una carga visual excepcional. Y además es que el director Rupert Sanders es realmente un director que yo creo que es muy elegante, tanto en su puesta en escena, tanto en el detallismo, tanto en los primeros planos, y porque además hay secuencias, planos, que parecen, esto no lo toméis a mal, parecen como un anuncio de televisión pero de perfumes. Pero no para mal, sino para bien. ¿Por qué? Porque yo creo que los anuncios de perfumes en televisión, yo creo que son los más bonitos desde un punto de vista estético. Pues esa misma estética la ha llevado a la película en no pocos momentos, dotando al relato de fantasía oscura de novedades visuales y de hallazgos visuales que no habíamos visto en otros productos de fantasía medieval en el que estamos acostumbrados. La película también tiene muchísimas reminiscencias, ahora entraremos a hablar de lleno el argumento y de todas las lecturas que tienen los personajes porque no son pocas. Pero la película yo creo que tiene suficientes lecturas y suficientes, influencias de otros films para darle una riqueza que hasta ahora las películas de fantasía medieval no habían tenido, ni muchísimo menos. Desde un punto de vista argumental, la película ya empieza con variaciones respecto a lo que es el relato original. Primeramente estamos situados en un reino de fantasía, donde un rey tiene una reina y tienen una niña. Una niña que para ellos simboliza la belleza, simboliza todo lo que es la vida del reino. Es decir, la niña parece que nace, Blancanieves parece que nace, yo creo que con un don especial, ya no solo con el don de la belleza, sino con el don de la vida. Blancanieves en esta película, no lo olvidéis, simboliza la vida, simboliza la naturaleza más radiante. Y eso lo veremos en otras secuencias aparte cuando la describamos. Pero este rey está, digamos que, involucrado en una serie de batallas y de guerras dentro de su reino. Y una de esas batallas y esas guerras las tiene con un ejército que parecen realmente como armaduras zombies o armaduras fantasma. En el momento en el que la armadura se la golpea, la armadura se deshace en 1000 pedazos. Es como si fuera un ejército embrujado. Y cuando este rey derrota al ejército embrujado, descubre en un carromato prácticamente abandonado una mujer de radiante belleza que está como esclava, está prisionera. Y claro, este rey, que prácticamente hace muy poquito se le había fallecido su reina y había entrado en un estado de depresión importante, se enamora de esta desconocida. Esta desconocida la hace su reina, obnubilado por su belleza, una belleza radiante. El papel de la reina Rávena, de esta esclava, es Charlize Theron. Se casa con ella, pero no sabe cuáles son sus verdaderas intenciones. Se casa con ella única y exclusivamente por su belleza radiante. Charlize Theron en algunos de los planos más impresionantes que ha tenido dentro de lo que es su carrera cinematográfica, de lo que es su belleza radiante. Hace 12 años, pues tendría 30 y tantos años, yo creo que Charlize Theron estaba en su mejor momento. Pero claro, las intenciones de este personaje femenino no son las que aparentan, porque realmente esta prisionera, que es una bruja y que posteriormente se convierte en reina de este reino sin rey, es una bruja que tiene unos planes internos, unos planes que lo que hace es ir destruyendo reinos, casándose con sus reyes,
aprovechándose de su belleza, de su juventud, para destruirlos por una venganza personal. La reina Rávena de niña, y esto se nos explica en un flashback a lo largo de la película, fue, digamos, ¿cómo os lo diría yo? Perdió a su madre en terribles circunstancias. Ella vivía en una cabaña con su madre también era una bruja, y con su hermano, y también con una hermana, como veremos en la precuela, pero esa ya es otra historia. Y claro, ella, dentro de esa tragedia que lleva, una tragedia que se le queda debido a la matanza de su madre, jura con esos poderes vengar a su madre, destruyendo todos los reinos solo por venganza. Pero lo que esta reina, lo que esta bruja quiere, no es solo venganza respecto a su madre y a su familia, sino lo que quiere también es la inmortalidad y la belleza eternas, aspectos que luego conectarán con otro personaje histórico. Estos aspectos que le llevan a la gran tragedia a Rávena y a convertirse en esa bruja malvada, lo que hace su madre en ese flashback es hacerla beber sangre, transformándole un ser con unos poderes realmente terribles. Fijaos ya, con lo que llevo dicho a lo largo del vídeo, si no representa esta película novedades respecto de lo que es la película original de Blancanieves de la Disney o del cuento de los hermanos Grimm. Entonces esta mujer, esta bruja, va destruyendo reinos, y ella tiene que ser única y exclusivamente la más guapa, la más joven y la más hermosa del reino. Pero esta tragedia que ha tenido con su madre también la deja un pozo psicológico importante. Y es que la reina Rávena, en todos los reinos que lleva, o que está, por la que se proclama reina, lleva un espejo, el espejo del cuento original. Pero en el cuento de los hermanos Grimm y en la película de Disney, este espejo le decía que ella era la más hermosa. Era un ente físico, es decir, un ente, digamos, parapsicológico o sobrenatural que estaba presente dentro de la película. Eso es lo que se nos da a entender. Pero muy inteligentemente, Hossein Amini como guionista y Rupert Sanders como director, lo que hace es que el personaje del hermano, ojo, el personaje del hermano observa a su hermana cuando está hablando con el espejo. Y ella, cuando está hablando con el espejo, hay una especie como de fantasma, de criatura sobrenatural encapuchada, con un color dorado fascinante, que la va diciendo que ella es la más hermosa. Sin embargo, cuando el hermano la ve, cuando está hablando por el espejo, no existe tal personaje. Por lo tanto, podemos deducir que ese personaje del espejo es un producto de la imaginación de Rávena, de su obsesión. Rávena está obsesionada con el ideal de belleza absoluta, con el ideal de inmortalidad. Por lo tanto, aquí tenemos una lectura que no teníamos en el cuento original. La bruja malvada, la reina Rávena, realmente está obsesionada, tan obsesionada, que ella es capaz de crear en su mente la imagen de un ser sobrenatural, que le dice que ella es la más hermosa del reino. Pero también en su inconsciente sabe perfectamente que hay un personaje que la puede ganar en belleza. Y debido precisamente a esa envidia, a partir de su mente que lo proyecta, esa obsesión en el personaje del espejo, le dice que una niña se ha convertido en mujer y que su belleza ha sobrepasado a la de la reina. Por eso la reina manda matar a Blancanieves. Por eso os digo que fijaos la complejidad del personaje de Rávena que tenemos desde un principio dentro de la película. Rávena es un ser atormentado, es un ser obsesionado, es un ser que no está, evidentemente está en sus cabales, que solo vive para ella misma, para lo que es su ego personal, para lo que es, digamos, el afán o la obsesión por la juventud, por la inmortalidad y por la belleza. Y ya os pregunto, he aquí el primer personaje histórico en el que está basado la reina Rávena, la bruja malvada de esta película interpretada por Charlize Theron. La condesa Elizabeth Bathory de la Edad Media. Aquella condesa sangrienta que vimos en la película La Condesa Drácula de la Hammer, que la tenéis aquí comentada en el canal, que se bañaba en sangre de vírgenes para mantenerse siempre joven. Los paralelismos que hay entre la reina malvada, entre la bruja Rávena y entre la condesa Bathory son más que evidentes. Las dos estaban obsesionadas por el ideal de belleza y de inmortalidad, es ser eternamente jóvenes. Pero claro, ¿qué era lo que hacía la condesa sangrienta?
bañarse en la sangre de mujeres vírgenes. ¿Qué es lo que hace la bruja malvada? No se baña en sangre, pero les absorbe su energía vital. ¿Qué es la sangre? Nuestra energía vital. Les absorbe la juventud, quedándose esas doncellas prácticamente transformándose en ancianas, y la juventud la traspasa a sí misma. Pero a medida que van pasando los años, la bruja malvada, la reina Rávena, va envejeciendo cada vez más, porque realmente la bruja Rávena, la reina malvada, tiene ya muchos años y seguramente siglos de edad, lo que la emparenta con los vampiros. O sea, fijaos que Charlize Theron interpreta no solo a esa bruja que estaba envidiosa o que te sentía envidia de la belleza de Blancanieves, interpreta un personaje que es una mezcla de varios. Es vampira, es bruja, es reina, es una persona obsesionada, es una persona con muchos problemas de conducta, es un ser terrorífico que absorbe la energía vital de sus semejantes para ella permanecer en esa juventud, y como los vampiros está obsesionada con la inmortalidad. O sea, fijaos el crítico o críticos que decía que la película no aportaba nada nuevo. Yo en unos cuantos minutos ya os he aportado mucho más de lo que otras versiones de este cuento, o de lo de que el simple cuento de los hermanos Grimm nos está contando. Por eso os digo que si identificamos a la reina Rávena con una condesa sangrienta o con una vampira, por eso digo que es una fantasía oscura, porque realmente el tono que tiene la película es así. Charlize Theron, y vamos ya a terminar con el personaje de Charlize Theron, realiza una interpretación absolutamente soberbia. Y yo creo que tiene secuencias en esta película que ya han pasado por méritos propios a lo que es la historia del cine de fantasía. Sobre todo, esa bruja malvada que se baña en leche. Hay una secuencia fascinante que se mete ella, se desnuda, no se la ve desnuda, evidentemente, delante de su hermano, con lo que podíamos incluso ver alguna pincelada de, así llamarlo, de incesto por ahí puede haber. Se desnuda, se quita la ropa delante de su hermano y ella se mete en una bañera gigantesca plagada de leche. Y cuando ella se levanta, es como si se levantara una estatua, una estatua con esa corona que tiene. Ahora hablaremos de la escenografía y del vestuario porque no tiene parangón dentro de lo que es el cine de fantasía, son realmente excepcionales. Y sale una estatua muy terrorífica, pero de gran belleza, completamente blanca. Claro, Charlize Theron con las manos así cubriéndose los senos. La verdad es que eso denota ahí, o nos da a entender que hay un director ahí que tiene ideas, un director detallista, un director que quiere ir más allá del relato original y ofrecernos algo completamente nuevo. El personaje de Kristen Stewart, que es el que interpreta a Blancanieves, como os he dicho ya anteriormente, es un personaje que ha sido bastante más masacrado por parte de la crítica que otros de sus compañeros en la película. Yo tengo que reconocer que Kristen Stewart es una actriz que todavía le queda mucho que aprender y que le quedan más tablas. Tiene que tener más tablas en el mundo de la interpretación. Pero yo creo que para el papel que tiene esta película lo hace moderadamente bien, me explico. La interpretación de Kristen Stewart como Blancanieves es una interpretación más física, como os he dicho antes. Es un personaje que continuamente está huyendo, saltando, montando a caballo, enfrentándose a guerreros. Y dentro de lo que es la interpretación desde el punto de vista emocional, sentimental, yo creo que Kristen Stewart se aprendió un gesto dentro de lo que fue la saga Crepúsculo, ese gesto, ese mohín constante de circunstancias, de que parece que me lo deben y no me lo pagan, y yo creo que tampoco sabe salir mucho de ahí. ¿Podríamos decir que la interpretación de Kristen es la más floja de la película? Podríamos decirlo, pero tampoco es mala, porque yo creo que lo compensa con el poderío físico que tiene la chica, que realmente yo creo que tuvo que tener una preparación notable para interpretar a Blancanieves, sobre todo desde el punto de vista físico, porque yo os digo que la chica no para de correr en toda la película. El personaje de Blancanieves no para de estar yendo de un lado para otro, sobre todo en esa extraordinaria huida, desde cuando sale de lo que son las cárceles, las mazmorras, del castillo del que era su padre, pero del castillo de ahora de la bruja malvada, hasta llegar al castillo de un duque que había sido valido de su padre para pedir ayuda. A lo largo de todo ese recorrido pasará mil y una aventuras al lado además del cazador, del personaje de Chris Hemsworth, que ahora hablaremos de él. Y en todo ese recorrido podemos decir que el personaje de Kristen Stewart, digamos que crece exponencialmente.
porque además se va dando cuenta de todo el mal que la bruja malvada ha realizado dentro de lo que es su reino. Ha convertido todo su reino prácticamente en una zona completamente oscura. ¿Por qué? Porque si Blancanieves simboliza la vida y simboliza la belleza, la reina malvada simboliza la muerte y simboliza lo oscuro. Es decir, la bruja malvada es el lado oscuro. Blancanieves es el lado luminoso. Eso evidentemente no es nada nuevo, eso es algo que ya estaba en el relato original. Pero es que, como por ejemplo, como en el relato de la Bella Durmiente, se puede decir que todos los alrededores del castillo prácticamente se han quedado destruidos, han sucumbido a la oscuridad. Y donde antes había verdes bosques, ahora los bosques son retorcidos, son lúgubres, está todo lleno de ciénagas, de criaturas insondables, de criaturas muy peligrosas. Y sobre todo, la presencia de un denominado bosque oscuro, que tiene además personalidad propia y que está cogido de la película de Disney y también del relato de los hermanos Grimm. Kristen Stewart, además, en lo que es su interpretación, yo creo que tiene momentos que hay que destacar, sobre todo aquellos momentos en el que el director de fotografía y el director Rupert Sanders la enfocan y vamos así decirlo, la filman como si fuera, como os he dicho antes, un anuncio de perfume, pero todo acompañado de una gran belleza visual. Hay un momento cuando el personaje de Blancanieves junto con el cazador y unos enanos, que ya os hablaré de todos ellos, que no tienen nada que ver, están más cercanos de los enanos del Hobbit que de los enanos del relato de Blancanieves, llega a una zona del bosque donde ya la extensión, o digamos que el poder de la reina malvada no ha llegado. Y ella llega a una extensión de terreno que todo es colorista, son praderas verdes, árboles preciosos, y todo tiene un color y una luz extraordinaria. Y hay una secuencia en la que ella va avanzando hacia la luz, hacia una especie como de puesta o de salida del sol, y que se la ve la silueta, y tiene un primer plano donde se ve el rostro de ella, que simboliza, ya os digo, toda la luminosidad, todo el amor y todo lo que es el bien en la faz de la tierra, en donde se ilumina el rostro de Blancanieves de una manera absolutamente extraordinaria. Ahí es donde yo creo que el director ha querido dar a entender lo que simboliza cada uno de los personajes. Y evidentemente aquí no iba a ser Blancanieves una excepción. Y el personaje Blancanieves aquí es donde simboliza la luz, lo radiante, el bien, en una palabra, la vida. Hablando de Chris Hemsworth, del personaje del cazador, no es el personaje única exclusivamente del relato original, en donde es un mandado, por así decirlo, de la reina, que le ha dicho: vete a cazar a Blancanieves, le arrancas el corazón y me lo traes. El personaje del cazador aquí se le ha dado una tridimensionalidad, se le ha dado una historia. El personaje del cazador, interpretado por Chris Hemsworth, ya os digo, es un personaje trágico. Un personaje que, digamos, ha sucumbido a su vida porque su esposa falleció. Y claro, él ha estado inundado por una gran depresión que mata bebiendo en las tabernas de lo que son las aldeas medievales estas tan típicas, como he dicho anteriormente. Pero que cuando ve a Blancanieves por primera vez, mandado por la reina malvada, se enamora perdidamente de su belleza. Y aquí fijaos que ya el príncipe no es príncipe, sino que el hombre que le dará un beso a Blancanieves será un cazador, marcado por un tono heroico, por un pasado trágico y que también será o estará necesitado de cariño. Hay un cuarto personaje que yo creo que os puedo decir que sobra. Aquí es donde puedo comentar yo otro de los puntos negros que tiene la película, y son personajes, digamos, de relleno. Hay un personaje que es hijo del duque, del valido del rey, del padre de Blancanieves, que se llama William, que es un arquero en la película, que se nos presenta como una especie como de Robin Hood, en lo que es la secuencia de la presentación de su personaje, y que sin ser realmente, o yo creo que aquí ha sido Hossein Amini, el guionista, y el director, unos auténticos pinchaglobos, pensando nosotros, o trastocando al espectador, pensando que es el príncipe que le dará el beso a Blancanieves, lo cual resucitará, y al final de la película no ocurre eso. Es decir, es un personaje de relleno, pero que también está para confundir al espectador. El personaje que le dará un beso a Blancanieves realmente será el cazador, interpretado por Chris Hemsworth. O sea que en esta película, el film no es que tenga el final feliz del cuento o de la película de Disney, sino que tiene un final
vamos a decirlo, amargo con pinceladas de felicidad. Porque la historia de amor realmente no terminará o no irá a cuajar como es el relato original. Por eso os digo, os he puesto en la miniatura, que Blancanieves y la leyenda del cazador es una fantasía oscura. No es el típico relato, en el que el cuento de hadas se produce con el enamoramiento de la princesa Blancanieves y del príncipe, que en este caso es el hijo de un duque, sino que por eso se llama Blancanieves y la leyenda del cazador, porque el cazador ya trae de por sí su propia historia. Y el cazador se convertirá en leyenda en esta película, y ahí está el tono épico del mismo. ¿Por qué? Porque él será el que dará el beso de amor a Blancanieves, que la resucitará, pero que él, marcado por lo trágico, no se quedará con Blancanieves al final de la película. Por eso os digo que la película no tiene ese tono, digamos, de final feliz, sino que siempre está marcada por el tono oscuro, por el tono trágico, y que aunque evidentemente la película tenga, por la destrucción de la reina malvada, un final, sí, efectivamente feliz, pero no tan feliz como lo que es el relato original. El mal terminará, pero Blancanieves se quedará sola. Al oírme en todo este relato podéis deducir, bueno, entonces sí, efectivamente tiene un marcado tono heroico por parte de la princesa Blancanieves, por lo tanto tiene rasgos feministas la película. No. No estamos ante una película woke, ni muchísimo menos. Es decir, las películas woke resaltan por qué, o destacan por qué. Porque se le da el protagonismo muy a la mujer, convirtiendo al personaje del hombre prácticamente en un monigote. Pero es que aquí Chris Hemsworth no es un monigote, es un personaje también tan importante o más que la propia Blancanieves, porque se le ha otorgado de tridimensionalidad. No es el mero monigote que aparece cazador, no como el relato original en el que intenta arrancarle el corazón a Blancanieves y se va y ya desaparece del relato, siendo un personaje de relleno. Aquí no. Se puede decir que aquí tenemos, no vamos a decirlo un triángulo amoroso, pero sí una relación a dos bandas entre el hijo del duque, William, entre Eric, el cazador, y entre Blancanieves. ¿Quién será realmente al final quien se llevará el gato al agua y el que terminará por resucitar a Blancanieves? El cazador. De ahí que se llame la leyenda del cazador, porque el cazador ya tiene un pasado. Y por lo tanto de ahí que se exponga que es la leyenda del cazador. O sea, todo tiene su explicación, tanto en el título como en la película. Hablando de lo que es la puesta en escena, hay que reconocer que el director, Rupert Sanders, ha sabido otorgar a la película de vida propia, pero ya no solo en los personajes, sino en cada decorado y en cada escenario. Y ahora hablaremos de lo que es la parte técnica, después ya hablaremos de lo que es la parte técnica de la película. Todos los detalles que tiene Blancanieves y la leyenda del cazador son realmente extraordinarios. Porque es que en cada uno de los acontecimientos, de las secuencias, de los decorados, tanto en interiores como exteriores, se puede decir que esta película es una película tanto de interiores como de exteriores. Los exteriores filmados en Gales, en Irlanda, en Inglaterra. El paisaje inglés realmente es extraordinario para todos estos relatos de fantasía medieval. Y los decorados creados en los estudios Pinewood, también en Inglaterra, son un auténtico portento de personalidad. Se puede decir que el diseño de producción, la dirección artística, es una obra maestra de diseño y es un prodigio de decoración. Ahora hablaremos de todos estos aspectos. Pero es que en cada escenario, ya sea el bosque oscuro, el bosque que irradia vida, el bosque encantado, ya sea el castillo de la bruja, el castillo del duque, ese puente del troll que tienen que pasar los personajes enfrentándose a una criatura extraordinaria, todo tiene una fisicidad extraordinaria. Todo está creado, digamos, con un grado de detallismo y de elegancia excepcionales. Se puede decir que Rupert Sanders, o el trabajo de Rupert Sanders detrás de la cámara, es elegante. Los movimientos de cámara son, en muchas secuencias, suaves. No estamos ante una película de un montaje acelerado, y eso que la película no baja de ritmo en ningún momento, en el preciso instante en el que Blancanieves abandona el castillo para reunirse, o intentar reunirse, escapando, y reunirse con lo que es el ejército de lo que era su padre, el ejército del duque. Por eso os digo que la película es un gran viaje, pero en todos los escenarios en los que Blancanieves va a pasearse, se puede decir que todo tiene vida. El bosque oscuro, cuando entra dentro de este bosque oscuro Blancanieves, hace, digamos, o tiene reminiscencias de la película o del relato original de los hermanos Grimm.
las ramas se le empiezan a echar encima. Acordaos en la película que ella empieza a asustarse, pero es que todos esos aspectos de la película de dibujos animados han sido potenciados nuevamente. Cuando Blancanieves entra dentro del bosque oscuro, que es un bosque en el que se puede decir que está prohibido, como el bosque de Sherwood en los relatos de Robin Hood, lo que hacen, o lo que hicieron los del apartado de dirección artística, fue crear árboles retorcidos con formas humanas, el apartado de efectos especiales aportando como espectros, parece que la tierra empieza a vibrar bajo los pies de Blancanieves, y claro, ella termina totalmente aterrorizada por todo lo que está viviendo alrededor. Pero toda esa vida terrorífica, de cuento, de fantasía oscura, esa vida se pasa a lo que es el bosque de hadas cuando Blancanieves sale del bosque oscuro y llega a una zona que ya no está influenciada por los dominios de la bruja. Todo es verdor, todo es colorido, todo es realmente vida, todo es amor, son hadas, hay enanos, hay duendes. O sea, ya es un cuento de hadas, pasamos del relato oscuro al relato un poco menos oscuro, por así decirlo. Dentro de lo que es la estructura narrativa que tiene la película se divide narrativamente en dos partes. Durante la primera hora tiene más protagonismo la reina Rávena, la bruja malvada, interpretada por Charlize Theron, donde Charlize Theron expone todas sus armas interpretativas. Y donde el personaje de Blancanieves solo es un personaje de fondo. Pero a medida que va pasando lo que es los acontecimientos y a partir de la 3/4 de hora o 1 hora, va cobrando más protagonismo el personaje de Blancanieves y la reina malvada pasa a ser esa presencia de fondo. Es decir, se van alternando el protagonismo las dos actrices, los dos personajes. Evidentemente, en la portada y en la miniatura que os he puesto, la que está en el centro es la reina malvada. Pero yo creo que han querido dar a esto mayor protagonismo realmente a Charlize Theron porque es la que tiene más carga interpretativa. Es la que tiene el papel más difícil dentro del film. Es la que tiene mucho más peso específico. Incluso será la protagonista de la precuela, filmada en 2016, llamada Las Crónicas de Blancanieves, que era El Cazador y la Reina del Hielo, creo. También otra fascinante película de aventuras. Un escalón por debajo de esta, pero que yo creo que también es estupenda. Ya la comentaremos más adelante. O sea que en ese sentido, lo que es el trabajo de guión, de estructuración de los personajes y del protagonismo de los mismos, está muy bien acoplado, está muy bien realizado. Porque al principio tiene más protagonismo Charlize Theron y Blancanieves es una presencia de fondo, y a medida que va avanzando la película se van cambiando las tornas. Y Blancanieves ya, en la segunda hora, con esa huida hacia el castillo del duque, tiene más protagonismo y va Charlize Theron, la bruja malvada, quedándose más en un segundo plano. Pero eso no quiere decir que también Charlize Theron no tenga unas extraordinarias secuencias donde se tenga que lucir de una manera amplia, de una manera como ella sabe interpretar. Es más, como anécdota, os diré que en el Blu-ray, en los extras, hay una secuencia en el cómo se hizo, en el making of, están rodando una secuencia con Charlize Theron y ella en versión original. Recomiendo verla en versión original porque es mucho más escalofriante, de todas maneras, mucho más escalofriante en versión original, como al término de una secuencia, el director con voz como asustada dice, corten, cut. Y claro, todos se ríen porque el tono del director es como diciendo, oye, me acabas de cargar de miedo, me has puesto el estómago en la boca. Porque hay que reconocer que Charlize Theron está impactante en esta película. Y esas reminiscencias que tiene a la condesa de Elizabeth Bathory, bañándose no en sangre, sino en una especie como de leche, y también absorbiendo lo que es la esencia vital de doncellas de su reino, son secuencias absolutamente terroríficas. O sea que se nos vendió esta película. Yo cuando la vi en el cine lo que me esperaba era el típico relato, pues de Blancanieves, la reina malvada y tal y cual. Todo esto interpretado por estos actores, pero me encontré con un relato oscuro. Un relato que tiene reminiscencias del Señor de los Anillos, de Willow, del Robin Hood de Ridley Scott en una cabalgada final fantástica, y también de personajes, ya os digo, como por ejemplo la condesa Elizabeth Bathory. Una vez que ha pasado Blancanieves todos estos acontecimientos, llega al castillo del duque. Se puede decir que dispuesta a darlo absolutamente todo, no sin antes, después de luchas encarnizadas, a ella se la da por muerta, a Blancanieves, que ya os digo, resucitará con el beso del cazador,
no del amigo del hijo del duque, que era una amistad que tenía cuando eran niños, pero que no es el príncipe, sino que este príncipe va a ser el cazador. Por de ahí, ya os digo, la leyenda del cazador. Y aquí es cuando ella tomará las riendas de ese ejército del duque y se convertirá en una auténtica Juana de Arco. Aquí es donde ha sido muy inteligente también el guionista y el director, y han decidido convertir a Blancanieves en una heroína a lo Juana de Arco, que lleva a la batalla a su propio ejército, en pos de su propia religión, pero su religión es el amor, la belleza y sobre todo la vida, en contra de lo que simboliza la reina malvada, que es la inmortalidad, la destrucción, la belleza, pero eso sí, desde un punto de vista de la muerte, enfrentándose en una batalla épica final que yo creo que es maravillosa. Hay secuencias, hay planos en donde esta Juana de Arco llamada Blancanieves lleva además una coraza, una armadura. Ahora hablaremos del trabajo de Colleen Atwood, una gran diseñadora de vestuario del cine del Hollywood de nuestros días, y cómo lleva a la batalla a decenas y decenas de caballeros medievales, todo con sus armaduras relucientes, que me recordaba en cierto sentido tanto al Robin Hood de Ridley Scott como al Excalibur de John Boorman. Además, cabalgando, acordaos del Excalibur de John Boorman, el rey Arturo cabalgando, y a medida que los caballos iban pasando, todo se convertía en verde, porque el rey Arturo lo que simbolizaba era la vida respecto de ese empobrecimiento que había tenido su reino en aquella excepcional película de John Boorman. Pues aquí ocurre lo mismo. Es decir, cuando Blancanieves va avanzando, se puede decir que va distribuyendo, por así decirlo, la esperanza en su pueblo y en la vida, para destruir ese mal que ha atesorado a las gentes de su reino y que está, evidentemente, pues promulgado o que está creado por lo que es la reina malvada, por la bruja Rávena. Pero la secuencia en esa playa de lo que es la cabalgada, de todo lo que es la cabalgata, de todos estos caballos yéndose al frente de batalla, es una secuencia que yo en absoluto me esperaba ver en una película que se supone que está basada solo en un cuento de los hermanos Grimm, pero que además tiene secuencias a cámara lenta, aquí sí muy bien utilizadas, y con todos esos caballos yendo a galope tendido hacia el castillo de lo que es la bruja, que había sido el castillo de Blancanieves cuando era niña, era el castillo realmente de su padre. Por eso os digo que estamos ante Blancanieves y la leyenda del cazador, ante un relato que ya no solo es acción y aventuras, es que tiene un tono épico absolutamente extraordinario. Un tono épico que yo creo que es completamente inesperado y que forma parte de lo mejor de la película. En realidad toda la película tiene un tono épico muy destacable, porque ya desde el primer momento vemos que el rey original, el padre Blancanieves, también combate en guerras frente a otros ejércitos que pretenden invadir su reino. O sea que la película empieza con un prólogo en donde tenemos una batalla y un epílogo donde también hay, por así decirlo, una batalla realmente extraordinaria. Además, es que, si os dais cuenta, en el prólogo se puede decir que el lugar de rodaje de esa batalla del ejército del padre de Blancanieves, del rey, contra ese ejército espectral, de armaduras espectrales, se rodó en Escocia, en el mismo sitio donde se rodaron los exteriores de Gladiator, precisamente también en la primera secuencia, cuando los ejércitos de Máximo se enfrentan a los bárbaros germanos, con la presencia de Marco Aurelio. Es decir, que ahí hay secuencias seguramente que a lo mejor os recordarán a Gladiator también, pero yo creo que tiene un tono más en ese sentido de fantasía medieval a lo Excalibur. Excalibur realmente también era otra película como de fantasía medieval. No estoy diciendo que esta película esté a la altura de Excalibur, en ese sentido no tiene ese tono poético y religioso que tenía la aventura de John Boorman. Pero sí que os puedo decir que se acerca bastante en lo que es la tonalidad del conjunto. Acordaos, por ejemplo, que los caballeros del rey Arturo realmente simbolizaban con sus armaduras muy brillantes, muy parecidas a las que Colleen Atwood hizo en esta película, simbolizaban la vida, más allá de lo que es el reino de Camelot. Pero aquí en esta película, Blancanieves también simboliza la vida. Y al igual que cuando ella llega a ese bosque de hadas acompañado de los enanos, todo se torna verde, todo lleno de vida. El personaje del rey Arturo en el Excalibur de Boorman, cuando avanzaba con el caballo, todo lo verdoso iba floreciendo. O
O sea que son muchas, si os dais cuenta, las reminiscencias que ha tenido Rupert Sanders a la hora de lo que es focalizar lo que es su ópera prima. También hay que hablar indudablemente de lo que son los enanos, que no son los típicos 7 enanitos de la película de Disney o del cuento, sino que estos enanos están más cercanos a los enanos de Tolkien. Son guerreros, también han sido mineros, pero también han tenido grandes desgracias dentro de lo que ha sido su vida. Viven en un bosque apartado, dentro del bosque de las hadas, y que también, digamos que tienen esa amistad entre ellos que nos recuerda mucho pues, a las películas de Peter Jackson, a las películas del Hobbit. Esos piques que tienen entre ellos, que sí, pero que luego todos se quieren y que forman una comunidad completamente indisoluble. Y que ayudarán a Blancanieves en lo que es la invasión de lo que es el castillo de su padre, y que serán pues elementos muy importantes dentro de lo que es la trama. Dentro de lo que son los enanos, pues tenemos como actores que han sido, bueno, empequeñecidos, también con unos dobles enanos, evidentemente, con acondroplasia, como se rodaba antes de Blancanieves, donde había gente también con acondroplasia que también participaba en las películas, que yo creo que tiene que ser así. Son, si mal no recuerdo, Ian McShane, que fue el actor que hizo de Barba Negra en la 4ª película de Piratas del Caribe, Bob Hoskins, que le conocemos por quien engañó a Roger Rabbit, a la película aquella infame del Super Mario Bros. Del año 94, también a Toby Jones, que hizo en una película de Truman Capote, tenemos a Ray Winston, que fue el agente doble de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. O sea que tenemos una serie de actores, muchos de ellos británicos, que aportan, digamos, esa socarronería como personajes a lo que es el conglomerado de lo que es la película. Digamos que los enanos son, no voy a decir, son un desahogo físico hasta cierto punto, porque también ellos tendrán sus desgracias y sus problemas. Por eso os digo que esta película no es el típico relato de fantasía como cuento de hadas maravilloso, sino que es un relato oscuro, que también tiene reminiscencias de lo que es el cine de vampiros, cine histórico, personajes históricos y también otras obras cinematográficas como Willow. Yo puedo decir que cuando vi por primera vez Blancanieves y la leyenda del cazador y vi ya a la reina Rávena transformada en esa bruja, en esa reina bruja, a mí se me vino a la mente la reina Bavmorda de Willow. Porque es que además ella, Charlize Theron, la reina bruja, la reina Rávena, lleva una corona que sustituye a la corona dorada que le dio su marido, el rey que ella mató, para apoderarse del reino, por una corona prácticamente con una corona completamente negra y con una serie como de pinchos como de puntas afiladas también color negro, que claro, denotan lo que realmente es, como una bruja. Pero es que además no os perdáis, y ya hablando de aspectos, que toda la escenografía que rodea al personaje Charlize Theron es escenografía basada en la muerte. Por ejemplo, el trono en el que Charlize Theron, en el que la reina se sienta, es un prodigio de diseño nuevamente. Y además todo está decorado, si os dais cuenta, y además que yo creo que la cámara es generosa para ello, está lleno de motivos escalofriantes, esqueletos, ¿cómo se llama? Demonios, vampiros, muertos vivientes, parcas, lo que es la muerte, y también el vestuario de ella, lo que es la decoración del vestuario que lleva como reina bruja, está también con motivos muy escalofriantes, que apelan a la muerte. Cráneos, huesos, cabezas de esqueletos. Es decir, todo realizado en lo que se refiere a la cultura de la muerte por parte de la reina Rávena. Y ese trono donde está sentado, que tiene bajorrelieves de personajes macabros, de demonios, de espectros, nos da una idea de lo que es la psicología del personaje. Y voy más allá, no solo el trono, sino la sala del trono, que está llena de enredaderas, ¿cómo os diría yo? Como de ramas de árboles retorcidos, es decir, toda la escenografía que rodea a la reina Rávena, todo es apología de la muerte. Y sobre todo yo creo que está basado o que está inspirado en el vestuario que llevaba en la película de Disney, lo que vemos, por ejemplo, en la portada. Aquí, a la reina Rávena, con un vestido lleno de plumas de cuervo, negras todas ellas, pero que ella, debido a sus poderes, es capaz de transformarse en cientos de cuervos. Y os digo una cosa, ¿cuál es el personaje que vimos
interpretado por Gary Oldman en 1992, que también se convertía no en cuervos pero en ratas? Drácula. Otra reminiscencia que tiene Rávena del personaje con tintes vampíricos. Rávena no se transforma en ratas, pero sí en cuervos negros, que son los que apelan, digamos, a la muerte. O digamos, no seas pájaro de mal agüero, no sé, un cuervo negro, decir que es el proveedor de malos augurios. Por eso digo que el personaje, todo lo que rodea a la reina Rávena, es en comparación, o mejor dicho, es en relación a la muerte. Pero fijaos, luego ya va buscando la juventud y la inmortalidad, precisamente para burlar a la muerte. O sea, en ese aspecto yo creo que tanto vestuario como lo que son los decorados son un auténtico prodigio de lo que es la dirección artística, la puesta en escena de lo que es la escenografía en sí de la película. También luego hay que recordar, por ejemplo, cuál es la escenografía al principio de la película cuando vemos a Blancanieves. Todo es luminoso, todo está lleno de luz, de candor, colores suaves, pero cuando ya viene la reina Rávena se puede decir que la puesta en escena, el tono, cambia y todo se vuelve oscuro. El castillo fantástico y precioso en el que vivía Blancanieves parece que es el castillo del conde Drácula, pero que en ella vive prácticamente lo que se puede decir casi una condesa Drácula, porque tiene reminiscencias vampíricas, absorbe la esencia de las mujeres para ella mantenerse joven, que hacía Drácula en la novela de Bram Stoker, para poder mantenerse o para revivir, chupar la sangre, porque era un viejo y luego se transforma en joven. La reina Rávena hace lo mismo, absorbe la energía vital, la sangre es la energía vital, aunque absorbe solo la energía vital de las jóvenes, para mantenerse joven como el conde Drácula, o como la condesa sangrienta. O sea, fijaos que si hacemos una película en la que Juana de Arco se transforme, se combata a la condesa Drácula, esta puede ser perfectamente Blancanieves y la leyenda del cazador. Desde un punto de vista técnico, yo creo que también se roza lo sobresaliente en esta película. La banda sonora de James Newton Howard es en momentos apocalíptica, en momentos pastoral, en momentos con idílicas melodías, digamos medievales, os digo, muy pastorales, pero los acordes que acompañan al personaje de Charlize Theron son absolutamente terroríficos. Por eso os digo que la película tiene tintes de película de terror, aunque no llega a ser evidentemente al 100% una película de terror. Pero que yo entiendo que esta película puede no ser, digamos, muy... ¿cómo os lo diría yo? Muy aconsejable para niños de ciertas edades, porque les puede causar, yo creo que impacto. Yo creo que Blancanieves y la leyenda del cazador es una película más para adultos y más para jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos. Porque a lo mejor un niño no va a captar o piensa que va a haber una película parecida a la de Blancanieves de toda la vida, y yo creo que no va a ser así, ni muchísimo menos. Va a haber una película que parece más una película de terror, sobre todo en la gran pantalla. Es más, cuando yo estuve en el cine no había niños, o sea, todos éramos jóvenes, y estoy hablando del año 2010, o sea que ya ha llovido un poquito. Para terminar, me gustaría indicar, por ejemplo, otros aspectos técnicos que yo creo que son absolutamente maravillosos y que además engrandecen lo que es el relato, y también algunos puntos negativos que yo creo que también hay que verlo, porque no es una obra maestra Blancanieves y la leyenda del cazador, pero sí que es una magistral película, que yo creo que no llega a ser obra maestra por algunos aspectos. Algunos críticos se han quejado, o se quejaron en su momento, de que hay poca evolución en los personajes. También tengo que puntualizar que en esta película, al igual que en la anterior que comenté, la de Furia de Titanes, se ha sacrificado un poquito lo que es el desarrollo de algunos aspectos o de la personalidad de los personajes para dar, yo creo que, más protagonismo a lo que es la ambientación de fantasía oscura y también la acción, las secuencias de acción propiamente dichas. Pero en los personajes de Furia de Titanes, lo que prácticamente estaba desarrollado con pocas pinceladas tenían, a excepción del personaje de Mads Mikkelsen, ya os lo comenté en el vídeo anterior, en esta película los personajes son mucho más tridimensionales, están mucho mejor desarrollados desde cualquier punto de vista. Sobre todo, por ejemplo, en lo que es el personaje de Blancanieves, el camino del héroe. Vamos a puntualizar cuáles son los pros y los contras de cada uno de los personajes y sus interpretaciones.
El personaje de Blancanieves, interpretado por Kristen Stewart, hace una interpretación, yo os digo, como os he dicho antes, más física. Pero a la hora de ella transmitir emociones al espectador, falla en algunos momentos. El momento, por ejemplo, en el que William, el personaje, le va a dar la manzana envenenada, que es en realidad la reina malvada, no funciona. Ese aspecto no funciona en la película porque se resuelve de manera más rápida, y yo creo que tendría que haberle dado algunos minutos más. En la película original, la de Disney, en el relato, la bruja llega a la casa de los enanos y ve a Blancanieves y la ofrece la manzana. Y al principio está un poco diciendo, ay, no quiero coger la manzana porque eres una persona que para mí es desconocida. Pero Blancanieves, al ser una princesa y estar educada como tal, le termina aceptando el regalo. Aquí en esta película se puede decir que Blancanieves acepta, por amor a William, realmente la manzana. Pero ella descubre que no quiere a William cuando le besa, que no es William, que es la reina malvada transformada en William para engañarla. Y cuando la besa, no se siente atraída por William. Por eso da el mordisco a la manzana y ella empieza a sentirse mal. Posteriormente, cuando la reina malvada William se transforma en quien es realmente la reina malvada, ella se da cuenta de que ha caído en su trampa. Pero ella no acepta o no quiere aceptar desde un primer momento la manzana porque está dudosa de los sentimientos hacia William. Y aunque directamente la coge y la muerde, ella no las tiene todas consigo. ¿Por qué? Porque no es William su verdadero amor. No va a ser William el que la rescate de ese letargo que ellos creen que está muerta. Pero yo creo que esa película, mejor esa secuencia, tenía que haber tenido algo más de proyección, algunos planos más para hacerla con más peso específico dentro de lo que es la trama. Y Charlize Theron. Y Kristen Stewart no la veo yo tan convencida. En algunas secuencias la veo muy inspirada y en otras no tanto. Es como si Kristen Stewart sea una actriz que todavía tiene que trabajar bastante la empatía con el espectador y dejarse de ese mohín constante de quiero y no puedo, y creerse realmente el personaje, que yo creo que se lo termina creyendo, pero más desde un punto de vista físico que emocionalmente interpretativo. ¿Cuáles son los pros y los contras que tiene Charlize Theron en su interpretación? Pues pros, todos, contras, ninguno. Charlize Theron, ya os digo que hace la mejor interpretación, mejor dicho, una de las mejores interpretaciones de su carrera. Y como película de terror, atención a las miradas que ella tiene a la cámara. Se puede decir que mientras ella está hablando con alguien frente de ella, ya sea el espejo, ya sea su hermano, ya sea el cazador, no parpadea ni un momento. Fijaos en los planos que tiene Charlize Theron en esta película como reina malvada, que no parpadea ni un momento, haciendo que la mirada sea todavía más terrorífica. Las miradas que tiene, sobre todo hay una secuencia en donde está Charlize Theron de reina malvada de espaldas y vemos cómo va girando lentamente la cabeza y va dirigiendo la mirada a otro personaje, que es que le taladra con la mirada. O sea, Charlize Theron hace una interpretación, yo creo que en esta película, memorable. Y dentro de un film de fantasía medieval o de fantasía oscura, vamos a llamarlo así, se puede decir que es ya no una novedad, yo creo que es un prodigio en todo ello. ¿Cuál es el problema que tiene Chris Hemsworth? Chris Hemsworth yo le encuentro prácticamente un problema muy parecido al de Kristen Stewart. Es un actor muy físico, con un físico poderoso, un tío de 1,90 m y pico, anchos hombros, guapo, pero hay veces que no me logra transmitir a lo mejor todo el drama que lleva dentro. No es porque nosotros estemos acostumbrados a verle siempre interpretando a Thor, o sea, yo creo que aquí no hay ninguna reminiscencia de Thor, gracias a Dios, en esta película. Pero sí que, por ejemplo, hay una secuencia que funciona muy bien, que es cuando le va a dar el beso a Blancanieves cuando está tendida, cuando todos creen que ha muerto. Ahí llorando funciona. Ahí está Chris Hemsworth, está imperial. Pero hay otras secuencias, por ejemplo, en donde parece que le falta no fisicidad, sino garra y energía. Le veo yo un poco endeble en la secuencia en la que es presentado. Y no solo porque esté borracho, por beber, por la pérdida de su mujer, sino porque yo creo que a Chris Hemsworth todavía se le tiene que ir puliendo más, y yo creo que eso ya será la experiencia que tendrá a lo largo de su carrera, pero ir puliendo un poquito más los aspectos dramáticos. Y evidentemente no tener ningún aspecto
cómico, porque os podéis imaginar que en muchas películas se nos puede pasar por ahí la imagen de Thor. Pero en esta película no hay Thor por ninguna parte, gracias a Dios. Sobre todo el rostro lleno de circunstancias en el plano prácticamente final de la película, donde él sabe que no debe de dirigirse hacia ella, hacia Blancanieves, una vez coronada reina, porque la puede trastocar todo lo que es el mundo. Y el mundo realmente del cazador en esta película, como héroe solitario, no encaja que se transforme en un rey. Es decir, que en el guión de Hossein Amini se puede decir, sin temor a equivocarse, que el retrato de héroe solitario está en toda la extensión del personaje. O sea, fijaos si le podemos sacar a los personajes de la película muchos elementos, muchas raíces, muchas lecturas, de ahí que el guión funcione en ese sentido. En ese sentido se puede decir que funciona el guión a las mil maravillas. Yo creo que Blancanieves y la leyenda del cazador es una de las películas de fantasía medieval más notables y mejores que nos han llegado en los últimos tiempos en Hollywood, desde El Señor de los Anillos, desde El Hobbit, desde incluso una película yo creo que bastante infravalorada, pero la voy a comentar aquí en el canal, que está bastante bien sin llegar a ser magistral, que es El Rey Arturo, la leyenda de la espada, de Excalibur, la película que hizo Guy Ritchie, que yo creo que es un ejemplo de espada y brujería moderna, con efectos visuales muy conseguidos, que fue machacada por la crítica, pero que yo creo que la fantasía medieval es un género que yo creo que tendríamos que dar un poco más de pábulo. Tendría Hollywood, tendría que la industria del cine darle un poquito de más rienda suelta, porque si se escogen digamos, al equipo técnico y artístico, vamos así decirlo, en estado de gracia, pueden salir películas muy atractivas. Y yo creo que Blancanieves y la leyenda del cazador es un título ya no solo atractivo, y yo creo que dentro de lo que es la espada y brujería, o la fantasía oscura, vamos así llamarla, es yo creo que un título esencial del cine de los últimos tiempos. Esta película tuvo, yo os digo, un gran éxito en taquilla, y es seguida por una secuela que en realidad es una precuela, donde conoceremos a una hermana de la diosa, perdón, de la reina, de la bruja Rávena, interpretada por una Emily Blunt también fantástica, pero esa ya, como dirían los cuentos, ya es otra historia. Hasta ahora quedaros con Blancanieves y la leyenda del cazador, una película de fantasía oscura, llena por todas partes de personajes maravillosos, de secuencias de acción magistrales, de una puesta en escena que yo creo que es muy novedosa debido a, digamos, a las vertientes de publicidad que tiene el director, pero que consiguió planos de una extraordinaria belleza, de una magnífica Charlize Theron y, por qué no decirlo también, de unos efectos especiales muy bien conseguidos, donde en esta película, se me ha olvidado comentarlo, se funde tanto lo artístico como lo tecnológico, como tiene que ser, y no todos los decorados hechos a base de pantallas verdes. El decorado, por ejemplo, el set del decorado del castillo del rey o de la reina Rávena, de la bruja malvada, es todo un prodigio de diseño. Todo lo que es el patio de armas está conseguidísimo, y todos los decorados realizados en interiores en los estudios Pinewood, de lo que es, por ejemplo, ¿cómo os diría yo? De lo que es, por ejemplo, todo lo que es el bosque oscuro, el bosque encantado, las grutas, los acantilados, el puente del troll y todas las criaturas mágicas que pueblan esta película. Yo creo que Blancanieves y la leyenda del cazador es una película que nos habla de la belleza, nos habla de la inmortalidad, nos habla de la obsesión, nos habla del poder, de la obsesión por el poder, pero también nos habla de la belleza como obsesión. La belleza como obsesión, que yo creo que es uno de los pilares, hoy vamos a decirlo, desgraciadamente fundamentales de nuestra sociedad, donde todo le pasamos el tamiz de la belleza, donde hay aplicaciones en los teléfonos móviles que nos hacen incluso más guapos o más guapas, pero que realmente lo que importa es la belleza que llevamos en nuestro interior, la belleza perteneciente a nuestros actos, no a nuestra apariencia. Y eso es el mensaje profundo que nos quiere dar Blancanieves y la leyenda del cazador. Un cuento maravilloso, una película sublime, extraordinaria, que en si llegara a ser una obra maestra realmente no lo necesita, nos aporta realmente la dosis de fantasía oscura que muchos de nosotros de vez en cuando necesitamos para recordarnos de que existen otros mundos, aunque no existan ahí exterior, pero que sí se pueden existir en nuestra mente y también en las pantallas de cine.
Una película que yo le daría 4 estrellitas, una escala del 1 al 10, un 8, porque ahí hay que reconocerlo que Blancanieves y la leyenda del cazador se lo merece. Espero que os haya gustado la review, espero que me deis un like, que os suscribáis al canal y que leáis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. No se os olvide echar un vistazo a la leyenda del cazador y Blancanieves. Blancanieves y la leyenda del cazador. Y un último dato, se me olvidaba. Blancanieves llega a una aldea en donde las mujeres y las niñas tienen marcadas por completo sus rostros, para que la reina malvada no localice su belleza y no puedan influir en su muerte. Detalles de gran director. Espero que Rupert Sanders realice una buena carrera cinematográfica, porque si esta es su ópera prima, si dignifica, o mejor dicho, si perfecciona este estilo, puede llegar a darnos grandes films. Ya os digo, espero que paséis una muy buena velada, que me deis un like y hasta mañana.